Muchas gracias a la Iglesia en Lagunilla por esta invitación. Hemos considerado el libro de Isaías, el capítulo 58. Isaías, el capítulo 58, así que les invito a leer. Esta es la segunda parte de este estudio. Isaías 58, lo hemos dividido en dos partes. Lleva como título el ayuno verdadero, el verdadero ayuno del pueblo de Israel. Consideramos algunos versículos la vez pasada. Versículo 1, Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Allí consideramos la labor del profeta, específicamente Isaías, pero mencionamos también otros profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todos tenían que publicarlo, no era algo en oculto. Alza tu voz como trompeta, dice el versículo 1, es algo audible para todo el mundo. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, y consideramos cómo estos hombres era la difícil labor de enrostrarle al pueblo de Israel cuando estaba cometiendo algo mal. Y luego del versículo 2 en adelante comienza un examen. El pueblo de Israel está haciendo, según ellos, la voluntad de Dios. Y ese es el tenor del Isaías 58. Estamos ayunando, estamos obedeciendo a la voluntad de Dios, pero pareciera que Dios no nos toma en cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Y Dios les tiene que explicar que cuando ellos ayunan, cuando obedecen la ley del Señor, no lo están haciendo por el Señor, lo están haciendo para sus propios deleites. Y ese es el problema del pueblo de Israel. Y como siempre consideramos, podemos sacar aplicaciones para nosotros, para la iglesia en el día de hoy, respecto del pueblo de Israel. Es un fiel reflejo del pueblo de nosotros, la iglesia, el pueblo de Israel. Dice el verso 2, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí está Dios contestando al pueblo de Israel. He aquí que para contiendas, para debates, ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y allí consideramos que la oración del pueblo de Israel era estorbada por todo lo que ellos estaban haciendo en su corazón. No estamos hablando que el pueblo de Israel había dejado de hacer las cosas que Dios les había ordenado, sino estamos hablando en lo más profundo, la intención del corazón con que lo hacían. Y solamente Dios puede observar y mirar el corazón. O sea, en apariencia el pueblo de Israel estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, estaba todo funcionando correctamente y en orden. Ellos hacían todo, todas las ordenanzas las estaban cumpliendo. Pero ellos tienen esta pregunta de por qué Dios no oye sus oraciones, pareciera que Dios no está. Como los ídolos paganos, cuando el profeta les dice, hablen más fuerte, tal vez están durmiendo sus dioses. Bueno, el pueblo de Israel había caído en este pensamiento, pensaba que Dios no los estaba escuchando, y realmente estaba escuchando sus oraciones, pero con el silencio les estaba mandando un mensaje al pueblo, que detuviera su camino, que examinara el porqué de las cosas que estaban haciendo, que no la hicieran mecánicamente. Y hermanos, podemos caer en ese peligro de hacer las cosas mecánicamente, como una especie de robot, hacer las cosas que sabemos que son correctas porque hay que hacerlas, sin considerar en nuestro corazón el por qué las hacemos. Y el verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza,
¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Obviamente ellos estaban cumpliendo con el ritual religioso, con las tradiciones judías, los mandamientos, pero era para aparentar, para, como el mismo Señor criticara en el Nuevo Testamento, cuando ayunaban estas personas y demacraban su rostro, que todo el mundo supiera que estaban haciendo el ayuno. Y la pregunta queda allí abierta, ¿llamaréis a esto ayuno? Podríamos actualizarlo al día de hoy, ¿llamaréis a esto adoración o culto agradable al Señor? Las cosas que estamos haciendo al Señor, las estamos haciendo conscientes, pensando en lo que estamos haciendo. Puede darse el caso de que podamos tener una reunión de oración, por ejemplo, y que uno sepa lo que el hermano va a orar. Saber cuál hermano va a orar y qué es lo que va a decir, porque ya se ha convertido en algo mecánico. Eso sería terrible, sería lamentable. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Y aquí comenzamos a ver las cosas que el Señor le agradan y las que Él considera como verdadera adoración. O sea, no era malo el ayuno no era en ninguna manera malo, pero ellos estaban ayunando sin el corazón en aquello. No tenían su mente, su corazón dispuesto en lo que estaban haciendo para Dios. Y luego que terminaban su ritual religioso, ellos entonces seguían cometiendo pecados en su sociedad. Y la sociedad de Isaías era una sociedad mala. Era una sociedad que estaba de mal en peor. Pero ellos seguían con sus rituales. Y Dios les quiere mostrar que está bien hacer el ritualismo, cumplir los mandamientos, pero que la sociedad en la que ellos viven se comporten de la misma manera. Que lo que están haciendo para Dios lo hagan de corazón y van a ver que van a influir en la sociedad. Porque ¿cómo estaba la sociedad? Por lo menos aquí yo tengo 8 puntos, alguno puede encontrar algún otro, pero los vimos la vez pasada, los vimos. El ayuno que el Señor escoge es desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, y ahí vienen las consecuencias positivas, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y será llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Un listado por lo menos de 16 o 15 cosas que Dios hace cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Y Él dice y comienza con esta frase, entonces, producto de lo bien que estás haciendo aquello, entonces nacerá tu luz. Pues bien, quedamos en el versículo 6, hablando de aquellos que estaban quebrantados. Consideramos el quebrantamiento de nuestra alma, de nuestro corazón muchas veces, y lo que la sociedad hoy día tiene también, un quebrantamiento de alma, de espíritu. Hay países que tienen rota su alma, hay países que van de mal en peor cada día. Nadie puede poner arreglos a la sociedad tal como está.
buscan soluciones en lo terrenal, en los acuerdos políticos, en los acuerdos de hombres, pero no van a encontrar allí, porque solamente Dios el que puede sanar la herida, curar el corazón quebrantado, curar aquella llaga que se produce en el alma de la persona, el vacío en la sociedad. El hombre ha dejado de lado a Dios, lo ha dejado totalmente de lado, lucha contra Dios, quitándolo de constituciones. En Estados Unidos, por la década de los 50, se quitó la oración de los colegios. Antes de eso, comenzando las escuelas públicas, hacían una oración. Se comenzó una lucha para quitar la oración de los colegios, porque ¿qué tenía que ver? Decían, la religión con el Estado. Pues bien, en el día de hoy Estados Unidos está luchando algunas personas por volver a aquella oración al comienzo de los colegios. Estudiantes que tienen que ir con mochilas que tienen la cualidad de, como los chalecos antibalas. Se venden esas mochilas en Estados Unidos porque los colegios, las personas, los alumnos mismos, planean disparar contra sus compañeros, contra sus profesores, y no son casos aislados. A veces cuando es muy grande la matanza, nos llega la noticia acá, pero no son aislados, a veces son pequeñas noticias que no nos llegan, pero está sucediendo. Sacar a Dios de la sociedad. El pueblo de Israel lo había hecho, Estamos cumpliendo los mandamientos, estamos haciendo ayuno, pero ¿por qué Dios no escucha? ¿Por qué Dios no oye? Y era porque ellos estaban haciendo mecánicamente, no estaban considerando lo que estaban haciendo, realizando, el porqué de lo que Dios les había mandado. El ayuno, privarse de alimentos para concentrarse, para meditar en las cosas del Señor, para tener su concentración en las cosas espirituales. Esa era la idea. Pero ellos ayunaban y luego oprimían al pobre. Ayunaban y luego cargaban a los oprimidos, a los trabajadores. Cobraban usura a sus hermanos. Entonces hacían el ritual religioso, pero luego en la sociedad se comportaban peor que las personas que no conocían a Dios. Y lo podemos trasladarlo más bien a nuestros días, que podamos hacer, entre comillas, el culto religioso y comportarnos como cualquier mundano en la sociedad que nos tocó vivir, en esta sociedad que no hay que decirlo ya, hasta las mismas personas que no conocen al Señor se dan cuenta que nuestra sociedad, nuestro país, está cambiando, va de mal en peor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí hay varias cosas, por lo menos vemos allí varios puntos que tienen que ver con la ayuda social. Y obviamente nosotros sabemos que la ayuda social es secundaria. Lo primero es la ayuda del alma. Lo primero es la predicación del Evangelio, la expansión del reino de Dios en lo espiritual, en el alma. Pero lo otro no es en un último lugar. También Dios considera eso. Dios da al que le presta al pobre. Bueno, y hay varios versículos en el libro de Proverbios acerca de ayudar a los pobres. El Señor veía la sociedad como estaba en Israel. Personas que no tenían para pagar eran llevadas a la esclavitud, Eran puestos como esclavos hasta que pagaran su deuda. En el día de hoy nosotros decimos que no hay esclavitud, obviamente no hay esclavitud legalizada, pero hay muchas formas de esclavizar. Nuestra sociedad tiene alguna de esas formas de esclavitud. Hay gente que está sumida en los vicios, está esclavizada. Dueñas de casa que han gastado su dinero en aquellas maquinitas que ponen en los barrios, que son para jugar, para la suerte, pensando en que van a ganar algunas monedas y al final salen perdiendo mucho dinero. Y comienzan los juegos, también los vicios. A veces pensamos en el vicio del alcohol, del cigarro, de las drogas,
pero los jugadores compulsivos también es una esclavitud. Casinos se han abierto en el último tiempo en nuestro país que antes no conocíamos, no estaban. Y la gente incluso come dentro de ellos y está allí el más tiempo posible pensando en su mente que en algún momento va a ganar y pierde mucho dinero, mucho dinero. Y hay personas que sufren sus hogares rotos porque las personas apuestan e incluso su casa. A ese extremo se ha llegado en nuestra sociedad. Así que hay muchas formas de esclavitud. La esclavitud de las ideologías en el día de hoy se ha, de tal forma, se ha llenado de ideología nuestra sociedad, de ideologías totalmente contrarias a Dios, que se ha transformado en esclavitud. Y mucha gente a veces piensa 2 veces o 3 veces antes de decir algo, porque tiene miedo de que lo puedan acusar de discriminación o de odio o de palabras de odio contra otra persona. Así que el partir el pan con el hambriento, ayudar a los pobres, albergarlos en casa, son ayudas sociales que el cristiano debe hacer. Bueno, el Señor nos dice, nos manda, nos ordena que si hacemos algo que no sepa tu mano derecha, lo que hace tu izquierda, pero no hay una prohibición de que nosotros digamos lo que se ha hecho por nosotros. Este tiempo de pandemia han habido hermanos que han demostrado estos pasajes, han ayudado al prójimo, han hecho ayuda al necesitado. La comida, la ropa, el albergue son cosas de necesidad en nuestra sociedad en tiempo de pandemia. Son oportunidades para el creyente, hermanos que toman un bus, toman camionetas, recolectan ropa, alimentos y todo lo necesario y lo llevan a las montañas de nuestro país, al Alto Biobío. Conozco casos de hermanos que hacen eso. Hay oportunidades de hacer estas ayudas. Y vuelvo a repetir la idea. Lo primero, el evangelio, la predicación del alma. Estaba leyendo un libro acerca de las misiones en la India, donde había mucha ayuda, se les daba educación, se organizaban comedores diarios para las personas, se organizaba también lo que son los hospitales. Entonces mucha gente llegaba al cristianismo, a las misiones cristianas, pero luego los cambios de los tiempos, terminaron las ayudas monetarias, de dinero, y aquellas ayudas entonces se comenzaron a cerrar algunos hospitales, algunos colegios, y ya el comedor no le daba a todos el alimento. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos de los que se decían haberse convertido al cristianismo en aquella región de la India, muchos volvían atrás, volvían a sus ídolos, a su religión, y entonces la conclusión obviamente está clara. Ellos habían ido, como podríamos utilizar el ejemplo bíblico, habían ido por los panes y los peces, y el Señor enrostró también eso. Ustedes comieron el pan y se saciaron, y por eso seguían al Señor y lo querían hacer rey también. No buscaban las cosas espirituales. Eso es un peligro, pero no pensando en que va a suceder eso, entonces tenemos que cruzarnos de brazos y no ayudar al prójimo que sufre, al prójimo que está pasando necesidad. Partir el pan con el hambriento, personas que tienen hambre, y no en otro país, no en lejanas tierras. En nuestras ciudades hay una imagen a veces falseada, por eso muchas personas vienen de otros países a nuestro país, por la imagen que se muestra afuera, pero no muestran todos los campamentos que no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, que viven en casas, si se les puede llamar casas, de cartón, de lata. En nuestras ciudades solamente hay que ir a dar una vuelta a aquellos sectores periféricos de las ciudades, pero eso no se muestra. Esa es la falsedad de nuestra sociedad. Se muestran edificios gigantescos, calles pavimentadas, todo de lujo, supermercados repletos, pero no se muestran aquellos campamentos, y no en una ciudad, sino en varias ciudades de nuestro país hay campamentos
campamento donde no hay pavimento, donde los niños no tienen calzado, donde hay barro, y todo eso quedó demostrado cuando el tiempo de pandemia, el Ministerio de Salud pedía que se hicieran ciertas cosas en los hogares, ni siquiera eso podían hacer. Las personas vivían en lugares de 2x3 y a eso le llamaban hogar, hogar. No ha cambiado la situación, pero a veces la sociedad falsa en la que vivimos muestra los logros, los adelantos, y eso es innegable, no se puede negar los adelantos que nosotros vivimos, pero no es para todos, no es para todos. Hay gente en nuestro país, en nuestras ciudades, que está pasando hambre. Y algunos a veces decimos, antes veíamos gente pidiendo, antes veíamos gente con hambre, pero tal vez la realidad cambió para nosotros, pero para otra gente no ha cambiado. Partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa. Esto tiene que ver más con que con la hospitalidad, es un mandato la hospitalidad, hospedados unos a otros. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles, pero el texto aquí va más allá, va más allá, va a un nivel superior, si lo entendemos bien, porque estamos hablando de pobres errantes, gente que no conocemos, que está en la pobreza. Podríamos ser capaces de hacer esto, son palabras mayores, son palabras a otro nivel, a otro nivel. A los pobres errantes, albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras, la ropa. A veces hay gente que dice, no tengo qué ponerme, y abre 2 o 3 roperos con ropa, pero piensa y dice, no tengo qué ponerme porque nos hemos acostumbrado a muchas cosas, pero no es para todos así. Y el Señor a veces nos da la oportunidad de compartir, de ayudar, de cubrir al desnudo. Cuando lo veamos, cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. No hagamos la vista gorda o miremos hacia otro lado, como si miramos hacia otro lado, entonces la situación va a desaparecer. No es así, va a seguir allí. Son las preguntas que hace Dios. Ese es el ayuno que le estaba pidiendo al pueblo de Israel. Esa era la adoración que él quería. Está bien que ellos cumplieran con todo el reglamento del templo, de las sinagogas, de acudir a estos ayunos, de privarse del alimento, pero habían dejado de lado esto. Y su sociedad estaba pagando las consecuencias. Y a veces lo que vemos en los países puede ser que sea un juicio al pueblo de Dios, al pueblo que conoce la verdad. Alcanzamos a conocer iglesias pequeñas, hermanos humildes, pero luego ya las iglesias crecieron, los estacionamientos se hicieron pequeños. Acá en mi ciudad hay lugares donde faltan estacionamientos por la cantidad de autos que los hermanos poseen. Gloria a Dios por eso, dicen algunos. Está bien, el Señor prospera, pero no añade tristeza con ello. Porque algunos se van a los extremos y consideran malo que uno tenga posesiones, pero la Escritura habla abundantemente de los hermanos que también tenían posesiones, tenían heredades, traían lo recaudado a los hermanos allí, pero se repartía según cada uno tenía la necesidad. Y también el apóstol Pablo habla acerca de esto para que no lo malentendamos. Dice, principio de todos los males es el amor al dinero. No dice que principio de todos los males es el dinero. El dinero en sí no tiene nada de malo, sino que es cuando le ponemos el amor, el corazón y todas las ansias a enriquecerse. Y nos olvidamos de quién da la riqueza, de quién da la prosperidad. Así que el profeta Isaías estaba hablando a este pueblo. Se escondían de los hermanos. No veían o no querían ver lo que estaba sucediendo.
Y cuando el Señor vino, Él se acercó también a los oprimidos de corazón, los que estaban allí alejados del pueblo de Israel, eran los que tenían algún defecto físico. Y el Señor se acercó a ellos, los hizo visibles a los leprosos que acudieron a Él, los limpió, los ciegos. Jamás se ha visto que alguno haya dado vista a los ciegos, a las mujeres pecadoras, las hizo visibles. Los hermanos, los israelitas no querían ver para ese lado, la sociedad. Todos sabían que había mujeres pecadoras, pero no eran visibilizadas. En el día de hoy es lo mismo. Todos sabemos que hay personas que delinquen, que están en las drogas, mujeres pecadoras también hay. Todos lo sabemos, pero no lo vemos, no lo visualizamos. El Señor lo hizo con los excluidos de la sociedad en la que Él vivió. Personas como Zaqueo, personas como Mateo, eran despreciados por la sociedad en la que vivió el Señor. Y Él se acercó a ellos, comió con pecadores, comió con publicanos. El Señor, si leemos cada una de estas cosas, el Señor lo hizo. Eso es lo interesante cuando dice que Él dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si uno va leyendo que partas tu pan con el hambriento, el Señor lo hizo. Alimentó multitudes, como 3.000, como 5.000. El Señor lo hizo. No se escondió de aquellas personas de su sociedad. Mateo, sígueme. Zaqueo, es necesario que hoy coma contigo. La mujer pecadora, ninguno te condena, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La mujer samaritana, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Personas que estaban invisibilizadas. El Señor conversó con ellos. Cuando habla de la parábola, de aquella parábola del samaritano, también el que ayudó al caído fue el samaritano, el despreciado de la sociedad. Los judíos era tan el desprecio que ellos hacían un camino, un recorrido más largo, rodeando la tierra para llegar a otro lugar. No querían pasar por Samaria. Y esto lo reconoce la mujer en Juan 4. Tú siendo judío me pides a mí de beber. Y nos tiene que explicar Juan que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Cuando entonces nosotros hagamos todo lo que dice aquí, que rompamos, que desatemos las ligaduras de impiedad, que soltemos las cargas de opresión, que dejemos ir libres a los quebrantados, que rompamos todo yugo que tenemos nosotros con la sociedad, que partamos el pan con el hambriento, que a los pobres alberguemos en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y ahí dice entonces la conclusión, versículo 8, entonces, ahí vienen los resultados, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Por lo menos allí 4 cosas que el Señor hace, pero dice la frase, entonces, cuando dispongamos nuestro corazón a no seguir un ritualismo, sino tener una relación con el Señor, ahí van a ser la luz. Que hagamos todo lo que estamos haciendo, pero poniendo el corazón en las cosas que hacemos como cristianos, como creyentes, como salvados. Entonces van a ser tu luz. Y en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y la luz en las tinieblas resplandece. La luz no se pone bajo un almud, la luz no se pone bajo un cajón, sino que se pone en un lugar alto para que se vea, para que las personas sean alumbradas por esta luz que podemos dar
Hay un coro que se canta con los niños, es esta lucecita la dejaré brillar, la dejaré brillar. ¿Cómo está nuestra luz? ¿Estamos iluminando a quienes nos rodean, a la sociedad que nos rodea? Entonces nacerá tu luz. El Señor dijo, porque puede que haya algún hermano que diga que son tiempos difíciles para mí, no he andado muy bien, estoy un poco alejado. Bueno, puede que la luz se vaya a apagar, pero el Señor dice que Él no apagará el pábilo que humea. Esa es una palabra que una vez un hermano me dijo, me llegó, no se me olvidó más. Cuando aquella vela ya no está dando luz y está humeando, a punto de ser extinguida, en vez de Dios apagarla para que no humee, Él vuelve a avivar eso, para que pueda dar luz. No apagará el pábilo que humea. El Señor quiere que demos luz, quiere que nuestra luz alumbre en las tinieblas. Hay personas que nunca van a acudir, por ejemplo, a una iglesia, a una congregación, a un local de reunión. No lo van a hacer, pero pueden estar cerca de nosotros. Tal vez seamos la única luz, la única porción del evangelio que ellos vean, va a ser nuestra vida, va a ser nuestro testimonio. Y esa es la importancia de nuestra luz. Nacerá tu luz como el alba. Y el alba nace, es como un proceso, va de a poco hasta que el día esclarece. A veces soñamos con grandes hazañas y que resplandezca una luz tremenda, pero si esta luz nace como el alba, va de a poco hasta que el día es claro. Hagamos las pequeñas cosas que están a nuestra mano, aquellas pequeñas cosas, aquellas pequeñas oportunidades que el Señor nos da, hagamos eso. Y luego avanzamos hacia otra cosa un poco más grande y así avanzar, que nuestra luz sea como el alba. Una persona, una señorita, quería ir a las misiones, quería ir a otras tierras a predicar y se enfermó su mamá, cayó grave. Entonces ella, en oración, decidió cuidar a su mamá y pensaba que había perdido su vida, que había estropeado su vida misionera porque estaba allí, en su casa, cuidando a su madre enferma. Pero no es así. Ella entendió que no era así y escribió un coro, un himno espiritual. A mí me gusta bastante. Dice, brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que lejos pueda ir tu luz. Brilla en el sitio donde estés. Estamos en un sitio, el Señor nos tiene en algún lugar determinado, con gente que nos rodea, brillemos ahí, que nuestra luz brille en ese lugar. En el día de hoy, esto se ha ampliado, obviamente, por lo que son las redes sociales. Podemos conocer personas de otros lados, de otras latitudes. También el Señor ha permitido que podamos ayudar, influir, dejar un poco de luz a otras personas que tal vez en esta tierra nunca vamos a conocer, porque viven bastante lejos. Pero el Señor permite estos medios. Esta misma reunión está llegando a lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y esa luz va a llegar y tu salvación se dejará ver pronto. La salvación. Nuestro mensaje es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No para salvar a la gente buena. No para salvar a los que hacen lo correcto, a los que siguen todos los rituales de ciertas congregaciones. El Señor vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A veces nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, cómo era nuestra vida sin el Señor, los temores, los miedos que teníamos
sin la paz que el Señor nos puede dar en el día de hoy. Que no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, de aquella cantera que el Señor nos tomó y nos colocó en un lugar de privilegio. Pero no nos olvidemos, porque si nos olvidamos podemos menospreciar a aquellos pecadores que están en el día de hoy, que podemos menospreciarles por su vida, por sus pecados, que no, yo no me junto con él, como dice otro profeta, que apártate de mí porque yo soy más santo que tú. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó y los cambios que Él ha producido en nuestra vida, no nosotros mismos, solamente por gracia. E irá tu justicia delante de ti. El creyente tiene un concepto correcto de la justicia. ¿Quién más que un creyente podría tener un concepto correcto de la justicia? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra ideología, por utilizar ese término que está de moda hoy día, está basada en la Escritura, en la Biblia, en la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ahí está el parámetro por el cual podemos decir nosotros, esto es justo o esto no es justo. Y el creyente es la persona capacitada por Dios para ser un justo dentro de la sociedad. No nuestra justicia propia, obviamente, sino que el Señor nos ha hecho justos. Y al buscar más al Señor, al hacer las cosas de corazón, el Señor muestra que nuestra vida va cambiando y podemos ser un aporte a esta sociedad, una luz en medio de las tinieblas. Que la salvación que nosotros tenemos pueda ser reflejada, que otros deseen tener lo que nosotros tenemos. No que sea un impedimento y que otros digan, para ser como él, mejor no soy cristiano. Que sea todo lo contrario. Me gustaría tener lo que él tiene. A pesar de las dificultades y de todos los problemas que pasa, él puede mantener la paz. Y la causa es porque Dios está con él. Y luego termina diciendo, luego de la justicia, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aquí cuando habla de la justicia y la gloria de Jehová, podemos pensar en el ejemplo de Israel, cómo ellos iban por el desierto y una nube de gloria les cubría y la noche era como si fuera de día, era la gloria del Señor alumbrando su caminar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová nos defiende también, va delante de nosotros, va a nuestra retaguardia, va alrededor de nosotros, y como decía Satanás a Job, Satanás a Jehová, a Dios, le decía, tú le has rodeado, tú le has cercado. Entendía Satanás que el cerco que había en Job lo había puesto Dios, nos ha cercado, nos ha cuidado, nos ha mantenido. Podemos pasar dificultades, problemas, obviamente, no estamos en otro planeta, enfermedades, sufrimos, nos angustiamos, todo eso, pero en un momento tiene que notarse que hay una diferencia con el mundo. Llega un momento en que el creyente tiene que reaccionar diferente al mundo. Tal vez algunos demoramos más, otros demoran menos, pero frente a lo que nos sucede, el creyente debiera mostrar una diferencia de cómo reacciona el creyente y cómo reacciona la gente del mundo que no conoce al Señor todavía. Pero tristemente a veces suceden cosas en nuestra vida y no hay diferencia. Reaccionamos igual que un mundano que no conoce al Señor, que no conoce el temor de Jehová, que no tiene esa paz y esa tranquilidad que el Señor nos da. Dice, y la gloria de Jehová. Hay una palabrita que utilizaban los judíos que es la Shekinah, con ese H al comienzo. La gloria del Señor. Tenía hasta un color refulgente, y era aquel color que aparecía también con los varones con vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, que lavador alguno puede dejar tan blancas. La gloria
del Señor. Por eso los israelitas veían como si fuera de día la gloria del Señor. Y cuando un creyente cumple los mandamientos del Señor, puede generar esto, que haya luz alrededor, que sea una lumbrera en medio de una sociedad que está en oscuridad. Y nuevamente dice entonces, versículo 8, entonces, versículo 9, entonces. Luego, como resultado de lo que está en el versículo 6 y el versículo 7, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Aquí menciona tres cosas. Vuelve a repetir el yugo. Vuelve a repetir el yugo. Esta cosa del yugo de madera, que van los animales allí, de carga, y este yugo lo habían puesto a la sociedad. Habían oprimido al trabajador. Isaías está hablando de la sociedad, de su época, del pueblo de Israel. Nosotros lo podemos aplicar a lo espiritual, pero también está esa aplicación a la sociedad que nos tocó vivir. Cuando hablamos a Dios, cuando oramos a Dios, que nuestra oración no quede en el techo, sino que pase más arriba, que no haya ningún impedimento, que podamos orar y tener la confianza, la convicción que nuestra oración llegó al trono de la gracia, que pasó todas las barreras, porque no hay pecado alguno que tenga impedimento entre nosotros y Dios. Como creyente no podemos perder la salvación de ninguna manera porque no depende de nosotros, pero podemos perder la comunión con el Señor. Podemos nosotros mismos estorbar esa comunión, poner barreras, pecados que nos alejan de la comunión con nuestro Señor. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y el Señor, ¿cómo dirá? Heme aquí, aquí estoy más cerca de lo que tú piensas, dice el Señor. Romanos habla de si palpar podemos hallarle. El Señor está más cerca de lo que tú piensas, pero a veces el impedimento que nosotros mismos hemos puesto entre nosotros y Dios nos aparta, nos aleja y sentimos como que Dios estuviera lo más lejano posible. Y como creyentes podemos notar la diferencia que existe cuando estamos lejos del Señor y cuando estamos cerca del Señor. Y cómo cuando estamos cerca nos acompaña hasta en lo más mínimo, en los más mínimos detalles el Señor nos está acompañando y sentimos su presencia a nuestro lado. Pero hay otros momentos en que por nuestra culpa y nuestros impedimentos el Señor se siente lejos, lejano. Pero siempre hay oportunidad. Entonces invocarás y te oirá. Heme aquí. Tres cosas que tiene que quitar: el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El yugo ya hemos considerado lo del yugo. El dedo amenazador. Se entiende aquella idea, el juzgar a otros. Cuando alguien apunta con un dedo, siempre dicen hay tres dedos apuntando a uno mismo. El dedo amenazador. Dirigir la mirada a alguien, apuntar a alguien con el dedo, pero acompañarle el adjetivo calificativo que menciona de aquel dedo, amenazador. Sentirnos superior a los demás con autoridad moral y amenazar a alguien más. Y lo tercero que tenían que quitar, el hablar vanidad. Que la palabra que se hablaba era vacía, no tenía un trasfondo espiritual concreto, no había provecho en lo que estaban haciendo ellos, una palabra vana, sin fundamento, para lo terrenal.
Y también lo podemos trasladar al día de hoy. Palabras sin contenido, palabras vacías, palabras que se las puede llevar el viento, palabras vanas. Si quitamos entonces el yugo, todo aquello que nos implica con esta sociedad que nos hace mal, estar asociados en un yugo desigual, amenazar, el dedo amenazador, sentirnos superior a los demás. Y el Señor decía, entre vosotros no va a ser así. El que quiera ser el primero va a tener que ser el siervo de los demás. Y así es el reino de Dios. También le dice a sus discípulos que los reyes de este mundo buscan de esa forma, tener los primados, los primeros lugares, pero el que quiera ser primero entre vosotros va a tener que cumplir la función de siervo, del servir a los demás. Y nuevamente, dice el versículo 10, y si dieres tu pan al hambriento, nuevamente recalcando la idea, y saciares el alma afligida. Bueno, aquí el versículo 10 acompaña las dos ideas. Delante lo mencionamos, una cosa no quita la otra. Podemos predicar el evangelio, y ahí está representado en el alma afligida, pero también está el pan al hambriento. Aquellos hermanos que han ido a predicar a algunos lugares muy abandonados por la sociedad, un vaso de leche y un pan a pequeños niños, contentos los niños. Algunos ni habían probado leche con endulzante, y luego de eso que estaban con sus estómagos llenos, alegres por lo que se habían servido, se les enseñó una clase bíblica, una clase de Dios, una clase del Señor. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, están las dos partes. Y sabe que en nuestra sociedad hay mucha alma afligida. Yo lo experimenté como profesor haciendo clases a jóvenes, muchas almas afligidas. Tienen de todo, no tienen necesidad económica algunos, pero su alma afligida por carencias, por falta de atención de los padres, por familias destruidas, por hogares inestables, por su vecindario lleno de drogas, que no podían dormir por las balaceras en la noche y se afligían porque su situación no podía cambiar. Tarde o temprano le iba a llegar un balazo a ellos. Almas afligidas. Bueno, nosotros tenemos la respuesta, la solución. El Señor puede saciar el alma hambrienta, es el único, pero agregarle también el pan al hambriento, saciar aquellos estómagos que están vacíos. Y como decía, acerca de estas misiones en la India, cuando terminó todo lo que fueron los hospitales, las escuelas, se fue mucha gente, pero otros se quedaron. Hubieron almas salvadas, convertidas de las tinieblas de la idolatría de la India, que tiene miles de dioses, a nuestro Señor, salvada por gracia. Entonces, dice, si dieres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Lo más oscuro, es como una aparente contradicción allí, pero lo más oscuro va a ser claro. El Señor nos quiere bendecir como hijo de Dios, nos quiere dar su bendición. Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros son innumerables, pero a veces el impedimento para que lleguen esas bendiciones no está lejos, somos nosotros mismos, que ponemos impedimento para que esas bendiciones lleguen, y ya teniendo bendiciones también, compartir aquello con los demás. Y el versículo 11, con ese versículo terminamos, hacer un paralelo allí con lo que es el Salmo del buen pastor, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice el versículo 11,
Jehová te pastoreará siempre, siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego. Ahí podemos agregar el Salmo 1. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Luego de todo eso, como conclusión se comienza la construcción. En otros estudios he visto que para construir, o antes de construir, primero hay que hacer varias cosas, y luego ya, cuando se tiene paz por todos lados, decía que el rey construía. O sea, la construcción es como la finalización de todo el proceso por el cual nos quiere pasar el Señor. ¿Queremos construir algo en el reino de Dios? ¿Queremos construir algo para Dios? ¿Queremos ser colaboradores en las cosas del reino? Entonces tenemos que pasar por todo este proceso. Y considerar a Jehová como nuestro pastor, como decía el Salmo, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesas o preparan mesa delante de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el bien y la misericordia le siguen todos los días, todos los días. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.